Muy buenos días, profesor Alejandro Bolaño Segovia. Soy el alumno Solano Cueva Neisser. Voy a explicarte sobre mi actividad integral número 1 de Física y Química. A continuación le explicaré la situación número 1. Ya, en la situación 1 nos dice, no se requiere extraer 900 litros de agua cada 3 minutos de un pozo de 150 metros de profundidad y se les asignan las siguientes tareas. Calcula la potencia necesaria que debe tener el motor, la bomba de agua, de la bomba de agua para los cálculos. Considere situaciones donde no hay pérdida de motor. Exprese la potencia en caballos a vapor y en caballos de fuerza, ¿no? En la pregunta nos calcula la potencia y expresa la potencia en caballos a vapor y caballos a fuerza. Datos: masa es igual, sé que se extrae 900 litros es igual a 900 kilogramos y el tiempo que vendría a 3 minutos al segundo es 30 por 60 sobre 1 minuto es igual a 180 segundos. La fórmula de la potencia es igual a masa por gravedad por distancia sobre tiempo, ¿no? Resolución: la potencia igual a 900 por 9.8 metros segundo al cuadrado por 150 sobre 180 segundos, que vendría a ser acá 100.323.000 newton, ¿no? Acá está el newton y acá hay que potencia es igual a 7.350 watts. Y ahora en caballos a vapor es 735 watts y caballo fuerza que vendría a ser 745,7 watts. Vayamos caballos a vapor, ¿no? Potencia sobre 735 que nos vendría a ser el caballo a vapor el 10, ¿no? Y acá hallemos el caballo HP, que es caballo fuerza, ¿no? Que nos da el resultado 9,856. Entonces la respuesta podría ser: el motor de la bomba de agua necesita una potencia de 10 caballos vapor y 9,856 caballos fuerza. Ya en la pregunta B nos dice, no teniendo en cuenta que los motores indican cuál es su potencia nominal en una situación, los motores tienen pérdida de potencia, explique usted con ejemplos qué significa eficiencia de un motor. Dice: primero, se debe conocer los conceptos de la potencia nominal y la pérdida de potencia y la eficiencia de un motor. La potencia nominal es aquella potencia máxima que necesita un aparato o máquina en un uso normal, concluyendo que el aparato esté diseñado para solo recibir esa cantidad de potencia. La pérdida de potencia se presenta como una falla en el motor, en la cual se puede ser fácil detectar por el mismo conductor a través de su conocimiento o tacto. Y la eficiencia de un motor es la relación que existe en la potencia mecánica o de salida y la potencia eléctrica o de entrada. Además, esta eficiencia se puede generar de manera directa o indirecta. Entonces nos dice, ¿no? El motor de un camión consume una potencia de 5.600 watts y puede levantar carga de 415 newton a razón de 12 metros por segundo. ¿Cuál es la eficiencia del motor del carro? Datos, no teórica. 5.600 watts, potencia útil. Fuerza por la velocidad, que vendría a ser a 4.980 watts la potencia útil, ¿no? Ya la resolución es potencia útil sobre potencia teórica. Ya sabemos que la eficiencia es igual a la potencia útil, que es 4.980 watts, sobre 5.600 por el 100%, que no viene a ser el 89%, ¿no? Por lo que podríamos decir entonces es que el rendimiento del motor del carro es el 89%. Ya en la pregunta, en la situación donde en una prensa hidráulica, un camión de la empresa de 1,8 toneladas de masa está colocado sobre el pistón B y de 1 metro de radio, y se les solicita lo siguiente. Acá tenemos el gráfico, ¿no? En la 1 nos dice, el pistón A tiene un radio de 20 centímetros. ¿Qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón A? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón B? Radio pistón A es 20 centímetros a metros, que vendría a ser 20 centímetros por 1 metro sobre 100 centímetros es igual a 0,2 metros, ¿no? Y la masa del camión, que es 1,8 toneladas a kilogramos, es igual a 1,8 toneladas por 100 kilogramos sobre 1 tonelada es igual a 1.800 kilogramos. La fuerza del pistón B, masa por gravedad, que no vendría a ser 17.604 newton, y la radio, que nos viene a ser 1 metro, ¿no? Del pistón B. La fórmula de presión sobre fuerza es igual a fuerza sobre área de superficie. Resolución: hallando el área del pistón, hallamos el área del pistón A, ¿no? Es pi por radio al cuadrado, que nos da 0,1256 metros al cuadrado, ¿no? La resolución. El área del pistón B es pi por radio al cuadrado, que todo esto nos da 3,14 metros al cuadrado. Ya, ahora acá reemplazamos, ¿no? Fuerza del pistón A, área del pistón A, fuerza del pistón B, área del pistón B, fuerza del pistón A sobre 0,1256 es igual a 17.640 sobre 13,14. Toda la resolución de esto nos da que la fuerza del pistón A, que vendría a ser 705,6 newton. Hallando la presión ejercida en los pistones, en la presión del pistón A, que nos vendría a ser fuerza por pistón A sobre área de pistón B, todo esto nos da 5.617,8 pascal. En la presión del pistón B, que nos vendría a dar
el resultado, ya vemos todo eso, 5.617,8 pascal, ¿no? Y ahora en la respuesta nos dice, ¿qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón A para levantar el camión? Para que el pistón A levante el camión se le debe aplicar una fuerza mínima de 705,6 newtons. Y la B, ¿cuál es la presión ejercida en el pistón A? La presión ejercida en el pistón A es de 5.617,8 pascal. ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón B? La presión ejercida en el pistón B es de 5.617,8 pascal. Ya, en la 2 nos dice, no, si duplicamos la medida del radio del pistón B, ¿cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar al pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón B, en el pistón A? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón B? Datos, ¿no? Área del pistón A es igual a 0,1256 metros al cuadrado y la fuerza del pistón B, que es 17.604 newton, y la radio que vendría a ser del pistón B, 1 metro por 2 es igual a 2 metros. Resolución. Brillemos a hallar el área del pistón B con su radio duplicado. Área del pistón B es igual a radio, no, pi por radio al cuadrado, que todo esto nos da 12,56 metros al cuadrado. Y ahora, reemplazando los datos en la fórmula de presión para hallar de la fuerza del pistón A, hallamos, ¿no? La fuerza del pistón A sobre área del pistón A es igual a la fuerza del pistón B sobre área del pistón B. Todo esto nos llega a ser la fuerza del pistón A, nos vendría a ser 176,4 newton, ¿no? Hallo la presión ejercida en los pistones. La presión ejercida en el pistón A, que nos vendría a dar fuerza por pistón A sobre área pistón B. Todo el resultado nos vendría a 1.404,46 pascal. Y ahora en la presión del pistón B es fuerza pistón B por fuerza pistón B. Área del pistón B nos vendría a dar a 1.404,46 pascal. No dan iguales, ¿no? Ya, respuesta, ¿no? ¿Cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar al pistón A para levantar el camión? Al duplicarse el radio del pistón B, la nueva fuerza mínima que debe aplicar al pistón A para levantar el camión será de 176,4 newtons. Y en la B nos dice, ¿cuál es la presión en el pistón A? La presión ejercida en el pistón A es de 1.404,46 pascal. Y en la C nos dice, ¿cuál es la presión ejercida en el pistón B? La presión ejercida en el pistón B es de 1.404,46 pascal. Y ahora la 3 nos dice, las magnitudes de presión, fuerzas, área, ¿cómo se comportan? Directamente proporcional, inversamente proporcional. La presión es directamente proporcional a la fuerza, así como el área es directamente proporcional a la fuerza. Esto quiere decir que si la presión aumenta, entonces la fuerza también, y por ende el área actúa del mismo modo. Sin embargo, la presión y el área se comportan inversamente proporcional. Ejemplo, es decir, si el área de superficie sobre que se encuentra del pistón B aumenta, entonces la presión de este mismo modo se disminuye. Bueno, ese sería sobre mi actividad entregable número 2 de física y química. Gracias, profesor.